Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que esta tarde tiene el honor y el placer de tener como ponente, como conferenciante, a Luis Sánchez de Movellán. Creo que de ustedes conocido, puesto que es asiduo a este salón de actos del Ateneo y un gran colaborador en artículos de opinión en el diario Montañés, y por tanto ustedes le habrán leído a lo largo de estos últimos años. No voy a extenderme en la figura de Luis Sánchez Movellán porque lo hará Federico Lucendo Pombo, que está hoy aquí colocando su bandera palestina. Con lo cual van a ver ustedes aquí realmente una conversación interesante, puesto que Luis Sánchez de Movellán de lo que nos va a hablar es precisamente de la influencia que los musulmanes están teniendo ya en Europa, y que el título de la conferencia ya es, yo creo que un resumen casi perfecto de la tesis que él sostiene, puesto que el título es La melíflua Europa ante el vigoroso Islam, con lo cual parece claro que los europeos no somos los que estamos llevando la voz cantante, sino lo contrario. Bien, Luis Sánchez de Movellán es doctor en Derecho, es profesor de Derecho y máster en Derecho Comunitario, es también asesor de empresas, es profesor en la Universidad San Pablo CEU y sobre todo es una persona que tiene muchas publicaciones, muchos ensayos precisamente acerca de los temas jurídicos relacionados con las nacionalidades. Es politólogo, es ensayista y un habitual colaborador de este Ateneo santanderino. También tiene muchas publicaciones en diferentes revistas especializadas en el mundo del derecho y en el ámbito precisamente de la construcción de las naciones. Y yo ya sin más les dejo con Luis Sánchez de Movellán y con Federico Lucendo Pombo como miembro de la Junta del Ateneo de Santander, que hoy estará aquí con nosotros para que al final, si hubiera tiempo, se abra un turno de coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Lino, no voy a decirlo. Oye, ¿se me oye? Muchas gracias, presidente. El viejo Ateneo de Santander, de Cantabria, español hispanoamericano, que es como dicen sus estatutos. Está aquí un ilustre apellido militar, mi querido amigo de tantos años, Antonio Varela del Rey. ¿Tú te acuerdas a lo mejor de aquel Ateneo del Arache, aquel Ateneo que era cafetería, que era hotel, que era almacén? Eso sería por la tradicional amistad hispano-árabe. Y curiosamente, la junta del Ateneo del Arache era mitad de árabes, mitad de marroquíes. Miento, por Dios, rifeños, por Dios, me están oyendo, me matan. Rifeños y españoles. Pues me recuerda un poco la bandera y esas cosas. Bien, la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática, del Frente Polisario de Liberación Nacional. Además de nuestros seguidores habituales, cada día tenemos más telespectadores, por decirlo así, pero hoy tenemos conexión también con Radio Nacional del Sáhara y La Voz del Sáhara Libre. Cada vez que veo esta bandera me da una especie de vergüenza, me da una vergüenza infinita. Ahora, además del abandono secular de todos los gobiernos democráticos de todo signo y condición, desde Adolfo Suárez a Rajoy, la última ha sido la gran puñalada, ¿no? La gran traición.
tan cobarde y tan vergonzosa de lo que fue hace no tanto una provincia española, igual que Cantabria, Asturias o Canarias. El traidor tiene el felón, en el español que hablan los saharauis, hablan muy bien muchos de ellos, felonía, felón, el felón, pues tiene nombres y apellidos, vive en la Moncloa, se llama Pedro Sánchez y Pérez Castejón, es el gran felón, habita en la Moncloa. ¿Qué chantaje sufrirá él y la persona que está con él, que vive con él, para que los servicios secretos marroquíes le hayan manejado de una tarde a otra, de una noche a otra? Porque los ministros del señor Sánchez sabían nada. ¿Qué tendrá ese celular, perdón, ese móvil? Bueno, sí, celular, móvil, es igual, el español de las dos orillas. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá para que le hayan chantajeado de esta manera? Insisto, sus ministros no sabían nada. El Corán, un Corán con un español perfecto, el Corán dice unas suras con unas frases que le vendría muy bien al señor de la Moncloa. A nuestro... No quiero decir más porque nos están escuchando los hermanos saharauis, pero insisto que algunas suras de este Corán, en un perfecto español, le vendría muy bien al actual presidente del Reino de España. En este Ateneo Centenario estuvo no hace mucho tiempo el actual presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, exactamente donde está hoy nuestro ilustre invitado, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, perdón, que está reconocido por 64 países del mundo. Pues nada más, al invitado, nuestro ilustre invitado, le ha presentado el presidente Manuel Ángel Castañeda. Solo hay que decir al FEDES Polisario, Istiklal Sario y Fortaleza, presidente Ghali. Querido Luis Sánchez de Movellán de la Riva, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias al Ateneo. La amabilidad de tener un amigo es que dice que soy profesor, que soy periodista, que escribí, fui profesor porque ahora estoy jubilado. Pero a pesar de estar jubilado, que no lo ha dicho Federico y tampoco lo ha dicho Manuel Ángel, me podéis oír en Informa Radio. Ahora me dedico a la radio. Llevo 5 años en varias radios. Primero estuve en Radio Ya, luego en Decisión Radio y ahora, esta temporada actual, estamos en el grupo EDA-TV, que lo preside el periodista Javier Negre. Muchos de ustedes sabrán quién es. El director es el director del grupo, el director de la emisora es Javier García Isaac, que también sabrán ustedes quién es. Y yo participo, pues yo ya no sé si estoy en 7 o 8 programas, entre ellos La Boca del Lobo, que es la tertulia política nuestra en directo. Yo estoy los jueves. Yo he estado durante unos años como correturnos, parecía la enfermera de Cataluña, que la tenían de correturnos y al final, por no hablar catalán, la echaron a la puñetera calle. Y ahora ya tengo los jueves y luego me tienen ustedes en muchos programas de colaborador y hay uno que es el que yo dirijo, que efectivamente en alguna reseña que se ha hecho concretamente en la página web de Escritores Cántabros, está aquí su director, tengo el programa Españoles Olvidados. Y entonces si ustedes entran, ahora la radio ya no se hace también por postes, la FM y tal, pero ahora es por ordenador. Ahora se hace de manera digital, con los ordenadores, las tablets, los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Entran ustedes en Informa Radio, se bajan la aplicación, ahí están todos los podcasts. Ahora la ventaja que tiene la radio no era como antes, que si no la oías en el momento que se emitía, ya no la podías oír. Ahora todos los programas de la radio española, sea la que sea, se graban en podcast. Ustedes entran en las miles de aplicaciones que hay para buscar en podcast, iVoox, Spotify, etcétera, etcétera, y pueden ver los programas que hago. 2 cuestiones previas. En primer lugar, hace ahora, me parece, 6 meses, octubre del año pasado, falleció un buen amigo nuestro, periodista, Carlos Brivián,
Lo digo porque aquí estamos unos cuantos, estoy viendo unos cuantos amigos de Carlos, hace 6 meses que falleció uno de los periodistas más emblemáticos que hubo en España. Carlos Brivián fue durante 40 años jefe de deportes de la Deutsche Welle es la radio pública alemana, y fue el corresponsal de ABC, de Pueblo y de Marca en la República Federal de Alemania cuando tenía su sede en Bonn. Estaba todavía dividido y luego ya la capital ha sido Berlín, como tradicionalmente lo fue. Y luego, en segundo lugar, desde aquí mi felicitación al presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, el señor Brahim Ghali, además secretario general del Frente Polisario, que ha sido elegido, me parece, en un comité o un congreso que ha habido en enero de este año. Ha sido elegido nuevamente y desde aquí mi solidaridad con el pueblo saharaui, por una razón muy sencilla, lo ha dicho Federico. Si ustedes entran en Internet, verán una cosa muy curiosa. El Sáhara tenía matrícula con letras y números. Recuerden ustedes, Santander era la S y unos números, Madrid era la M y unos números, Barcelona era la B y unos números, SH y unos números. Los habitantes del Sáhara tenían matrículas españolas. Los habitantes del Sáhara hablan español. Los habitantes del Sáhara tenían pasaporte y carnet de identidad, yo los he visto, españoles. Y además tenían representación en las Cortes. Recuerden ustedes, ya estoy viendo las edades y todos son más o menos de mi quinta y alguno un poco mayor, aquellos procuradores saharauis que venían vestidos a la usanza tuareg, era muy espectacular verlos. Yo lo recuerdo haber visto en los nodos. Entonces, desde aquí, pues mi solidaridad, y Federico ha apuntado una cosa, yo no voy a entrar en ese tema, porque si no ya nos daría para otra conferencia, y yo no he venido a ver eso, he venido a hablar de mi libro, de mi conferencia, como decía Francisco Umbral, que a ustedes les va a interesar, y simplemente las dos cuestiones previas. Vamos a empezar a hablar del Islam y también previamente parafraseando al maestro Eugenio Dors. Recuerden que decía que en Santander a las 8 de la tarde, si no das una conferencia, te la dan. Entonces, en este caso, yo les voy a dar la conferencia, como decía el maestro Eugenio Dors. Bien. A raíz de los procesos de descolonización del siglo XX y de la sensación generalizada de fracaso histórico de los europeos como colofón de la Segunda Guerra Mundial, se ha desarrollado en Occidente un revisionismo que ha concentrado todas sus condenas en el desmontaje minucioso y absoluto mediante el descrédito de todo nuestro sistema de valores. La autocrítica constituye una buena vía para la superación y la evitación de errores antiguos o pasados, pero cuando se limita a vaciar de contenido axiológico a nuestras sociedades, desconociendo o liquidando su esencia y valiosidad, el efecto real que se produce es la cesión gratuita de inmensos espacios de la vida y el imaginario humanos, que corren a ocupar de modo automático otros sistemas de valores cuya superioridad nos queda por demostrar. En las últimas décadas, la vieja Europa ha experimentado una afluencia masiva y sin precedentes de inmigrantes musulmanes que ha suscitado el debate político, cultural y social sobre las políticas europeas de inmigración y seguridad en nuestros países. La presencia de más de 30 millones de musulmanes en toda la Unión Europea está planteando hoy un debate, una polémica, un miedo y hasta un odio que hacen exacerbar las sospechas mutuas entre musulmanes y el resto de las sociedades europeas. Las encuestas de opinión pública en nuestro continente muestran cada vez más temor y antagonismo hacia los musulmanes europeos, vistos y percibidos como una amenaza galopante para las identidades nacionales, para la seguridad interna y para el tejido sociocultural. Al mismo tiempo, los musulmanes están plenamente convencidos de que la mayor parte de los europeos rechazan su presencia y denigran a su Weltanschauung, Weltanschauung es una terminología alemana, más o menos, cosmovisión, de forma inquietante. Recuerden ustedes que hace unos días ha declarado la emergencia migratoria en Italia la presidenta del Consejo de Ministros, que es la denominación que tiene allí, mi buena amiga Giorgia Meloni. ¿Por qué? En los últimos meses les estaba llegando a Italia una media de 30.000 emigrantes. Eso no lo puede soportar un país como Italia, ojo, que es la tercera economía, el tercer país más importante de la Unión Europea después de Francia y de Alemania. Si en España
Hoy han cerrado ayer la valla de Melilla. Es que el problema lo tenemos y además mucho más agravado que Italia. Entonces, ojo a lo que está sucediendo. Esta incompresión es altamente preocupante para el futuro europeo porque alienta una peligrosa e incontrolable islamofobia por una parte y la radicalización de algunas conductas y comportamientos por la otra. Las élites melifluas y buenistas europeas están alarmadas por esta evolución, que pone en jaque la convivencia pacífica y, por lo tanto, han tomado medidas, yo diría que ineficaces, y han aprobado leyes, yo diría que meramente ridículas, para presuntamente actuar contra las fuerzas extremistas, intentar poner freno a la radicalización y mejorar la integración, que ingenuos, de los musulmanes en los países de acogida. Históricamente, la presencia del Islam en Europa no es un fenómeno nuevo. Hubo un tiempo en el cual el islamismo penetró en Europa mucho más allá de España. Las huestes musulmanas, recuerden, saquearon Roma en el año 846 y en el siglo VIII estuvieron a punto de conquistar Francia. En el año 732, las fuerzas musulmanas que habían entrado en España en el 711, recuerden, al mando de Tariq y Muza, nosotros hemos dado la historia de España buena. La de las reválidas, el preuniversitario, no lo de ahora que no saben ni por dónde andan los chavales. Bien, marcharon por Francia camino de París, pero las detuvo el ejército franco comandado por Carlos Martel, abuelo de Carlomagno. Entre Poitiers y Tours, el ejército franco libró una decisiva y gran batalla, la llamada de Poitiers, aunque la historiografía europea la conoce como la de Tours, para no confundirla con la otra de Poitiers de 1356, que los historiadores reconocen como un momento decisivo en la historia de la civilización occidental. Casi al mismo tiempo, en el Mediterráneo oriental, los otomanos islamizados derrotaron a los griegos. Yo no sé si ustedes están en Grecia. Yo he estado varias veces. En el momento que les hablas de los turcos, o sea, va de retro Satanás. Los odian a muerte, pero con un odio africano. En Grecia, en Rumanía, en Bulgaria, en los Balcanes, no les hablen ustedes de los otomanos porque les contestarán lo que yo no voy a decir hoy en la conferencia, pero cosas francamente gravísimas. Bien, como digo, expulsan a los griegos de Anatolia y toman Constantinopla en el año 1453. Y conquistaron toda la zona de los Balcanes, llegando a poner, recuerden, el sitio de Viena. Pusieron sitio a Viena. Los países balcánicos se van a independizar en el siglo XIX, antes de la disgregación otomana, tras la llamada Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y hoy los musulmanes bosnios, albaneses y kosovares no han sido expulsados y constituyen actualmente lo que podríamos llamar la población musulmana autóctona de Europa, que dio lugar, recuerden ustedes, en los años 90, a finales de los 90, a la Guerra de los Balcanes. Guerra que no se ha solucionado, se cerró en falso. Y en cualquier momento, por problemas lingüísticos, por problemas de raza o por problemas de religión, los Balcanes van a ser un avispero. Porque yo no sé si conocen muy bien la zona de los Balcanes. La zona de los Balcanes es quizá la zona de Europa donde están en diversos territorios minorías húngaras en Rumanía, rumanas en Moldavia, moldavas en Ucrania, ucranianos en Hungría. Hay minorías alemanas en Hungría, hay minorías alemanas. Y además pasa una cosa, yo por ejemplo en Rumanía tengo muchos amigos rumanos y los rumanos de origen alemán o húngaro no hablan rumano, se niegan. Y si usted en algún momento les quiere decir que quieren o que tienen que hablar, les insultan e intentan amenazarles y agredirles. O sea, para que ustedes vean que no es la broma de España, bueno, los catalufos y tal, y no sé qué, y los vascos y tal. No, no, no. Allí son cosas muy serias y que puede ser en un momento determinado, pues ya saben ustedes que los sucesos y las guerras empiezan por una chispa donde no lo esperábamos y que sucede exactamente así. Bien, en la actualidad se está produciendo una nueva conquista, entre comillas, musulmana de Europa. Pero esta se trata, a primera vista, de una invasión pacífica. Los conflictos en Oriente Medio y la pobreza extrema de los países del Sahel, a mí me hace gracia cuando en España, vamos a ver, el manejo del lenguaje, la manipulación del lenguaje aquí es espectacular. Oiga, que ha venido un subsahariano. Yo tengo amigos que son negros. Y me dicen, no, yo no soy subsahariano, yo soy negro. Porque, oiga, si usted me habla de subsahariano, un holandés de Sudáfrica, rubio y con ojos azules, que habla afrikaans, ¿es un subsahariano o no?
Hable usted de un negro ecuatorial, un ecuatonegro, como ustedes quieran, pero un subsahariano, porque le vienen de la antigua Rodesia, Zimbabue hoy, o de Sudáfrica, y le viene un tío rubio que desciende de holandeses. O sea, que las tonterías que se dicen, sobre todo en los medios de comunicación, no les quiero ni contar. Bien, como digo, esta situación de los países del Sahel o la situación económica de los países del Magreb, fundamentalmente aquí ahora mismo están llegando de Túnez, no están llegando muchos, están de Libia tampoco, de Libia tienen, que podríamos hablar largo y tendido, están de Argelia y de Marruecos fundamentalmente, luego daré algunas cifras de los ciudadanos que hay aquí que provienen de la zona del Magreb. Recuerden ustedes que no solamente es el problema de la valla, que es un problema muy llamativo, las imágenes y tal, sino que hay un ferry directo todos los días entre, me parece que es Argel, no sé si Argel o Orán, con Argelia desde Alicante. Yo tengo amigos en Alicante y dice, chico, tú te colocas en la puerta del ferry y no veas, baja Tarik y Muza en directo, todos los días desde Argelia. O sea, pues claro, no solamente argelinos. Hay gente, hay, digamos que africanos ecuatoriales que van subiendo, unos entran por Marruecos, pero otros entran por Argelia. Y los de Argelia, claro, no se quedan en Argelia, se embarcan rápidamente en el ferry y acaban aterrizando en Alicante y luego se distribuyen por la Comunidad Valenciana, por Cataluña, etcétera, etcétera. Bien. Curiosamente, si nosotros vemos la emigración, y me refiero si ven las imágenes de televisión o imágenes que les lleguen, mujeres prácticamente no se ven, niños tampoco. ¿Y qué es lo que vemos que llega aquí? Jóvenes y en edad militar. En Marruecos se ha vuelto a poner el servicio militar obligatorio. Yo le diría a la ministra Robles, ministra, ¿a qué espera usted? ¿A qué espera usted? Bien. Huyen, teóricamente, de las hambrunas o de las crisis humanitarias en busca de una oportunidad de paz y de condiciones vitales que les garanticen un mejor porvenir. Millones de turcos, afganos, sirios, iraquíes, árabes, bereberes y otros musulmanes. Si nos vamos más lejos, es raro ver aquí musulmanes indonesios, ver musulmanes hindús. Tampoco hay, quitando Canarias o la zona de Ceuta y Melilla, que tradicionalmente tenían los bazares. ¿Quién no ha comprado la radio y el magnetofón baratito en Ceuta y tal? Ahí sí suele haber hindúes, muchos de ellos también de religión musulmana, pero fundamentalmente vienen del norte de África. Y luego hay otros países donde están entrando aquellas imágenes de la camarógrafa, no sé si era húngara, sacudiendo de patadas a todos los que entraban y tal. Pues bueno, es que los húngaros, oiga, tontería las justas, ¿eh? Yo conozco a los húngaros y, oiga, parecen la legión. Tiene que ser carácter, porque siempre han estado rodeados, siempre han estado en guerra, han tenido a los otomanos, etcétera, etcétera. Y entonces, efectivamente, esa emigración masiva, hay países... Yo conocí Suecia en los años 90, yo estuve en Malmo, si conocen ustedes la ciudad que está al sur de Suecia, que cruzas un puentecito que hicieron hace ya años y cruzas directamente a Dinamarca. Malmo yo lo conocí en los 90 con un amigo que vivía allí y bueno, pues era el típico pueblo sueco, todos rubios, monísimos. Los suecos ya saben cómo son. En el momento que tú te intentas acercar, uy, los tíos tienen un sentido de la distancia que no es la de los latinos y mucho menos la de las árabes, ¿no? Hoy van ustedes a Malmo y ya los rubios no los ven. Ya los rubios no los ven. Las mujeres suecas, que eran muy liberales, han dejado de ser liberales, pues ahora violan. Pregunten ustedes a algún amigo sueco que viva en Malmo o en Estocolmo, lo que les cuenta, de salir por la noche en estas dos ciudades. Bien, Europa es por excelencia el destino paradisíaco de dichos musulmanes. Nosotros tenemos una cosa que en esos países no hay, que es el estado del bienestar. Pero claro, el estado del bienestar se acaba. El estado del bienestar es un invento de finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se firma la paz. Recuerden ustedes la paz de Bretton Woods, y entonces se crea el gran estado de bienestar alemán, británico, el español menor, y las pensiones, pues no es lugar de comentarlo en esta tertulia, pero como decía el infierno de Dante, lasciate ogni speranza, abandonad toda esperanza. Muchos de los jóvenes, por no decir todos, no van a cobrar ninguna pensión, y ustedes que la están cobrando, yo lo tengo por escrito, una hipótesis que lancé ahora un año y pico en El Mundo Financiero, que es donde yo escribo, el diario donde yo escribo, y dije que en España se va a producir lo mismo que se produjo en Grecia. Los pensionistas les rebajaron el 40% de la pensión y en Grecia, después, estoy hablando de la crisis del 2008, estamos en el 2023, en Grecia no lo han recuperado.
Entonces, todas estas patochadas que está diciendo el ministro Escrivá, que es que, joder, el ministro Escrivá, cada vez que habla sube el pan, no va a ser verdad. Porque ellos están hablando, no, bueno, esto lo hemos hecho y tal. Lo que van a hacer es freír a impuestos a los empresarios, a los trabajadores, etcétera, etcétera, y tampoco va a llegar el dinero. Porque ya vamos por 60. Ahora ya su gente no se jubila a los 65 con el 100%. Ya son los 67, luego será los 69 y luego será que hay que bajar las pensiones. Porque además les digo una cosa. En el Real Decreto que se publicó, claro, yo como soy abogado, ya no ejerzo, pero me leo el Boletín Oficial del Estado de vez en cuando, pues estoy acostumbrado a leer algo tan farragoso como el boletín. En esas disposiciones que ha sacado el actual gobierno, de las pensiones, que teóricamente es para mantener las pensiones, no hablan de la disposición adicional segunda, en la cual dice, mírenselo, en la cual dice muy claramente que en cualquier momento podrán bajarse las pensiones, lo dice el Real Decreto, y en cualquier momento también podrá haber un juego de impuestos por un lado y más cotizaciones a la Seguridad Social para teóricamente intentar que la gente pueda cobrar la pensión. Lo dice el Real Decreto. Claro, yo entiendo que los españoles no se van en el decreto y la disposición adicional segundo, mucho menos. Léanlo porque lo dicen. Con lo cual, la hipótesis que yo dije hace 1 año y medio en la prensa, ya en el Boletín Oficial del Estado viene. Cuando la coyuntura, no sé qué historia nos cuenta, se podrán bajar las pensiones. Ya lo dice el gobierno. Entonces, salvo que venga un nuevo gobierno y lo derogue, hoy por hoy, les bajarán las pensiones. Bien, no quiero que salgan deprimidos de esta conferencia. Por razones de edad, yo estoy viendo, son todos, en fin, pensionistas, pues como yo y tal, para que cobra uno, pues en fin. No, yo todavía no cobro la pensión porque yo estoy sometido a la mutualidad general de la abogacía y entonces nos podemos permitir el lujo todavía de seguir pagando, porque la verdad que tiene una retribución muy interesante, nos dan todos los años el 3%, yo creo que nadie da un 3%, no va con menos. Entonces, bueno, yo todavía no cobro la pensión, vivo de las 4 perras que me quedan. Bien, como digo, Europa es por excelencia el destino paradisiaco, tanto por la distancia, están muy próximos aquí. Les puedo asegurar, mi hija vive en Australia. En Australia no aparecen. Pero no aparecen, se lo voy a explicar, aunque no tiene que ver, pero porque esto ustedes no lo saben. Yo le preguntaba a mi hija lleva casi 4 años viviendo en Australia, trabaja de veterinaria en Brisbane. Digo, oye, ¿cómo es el tema de la emigración? Dice, bueno, evidentemente el moro no va a venir porque les pilla muy lejos y tal, pero bueno, el indonesio, el sumatrí, Sumatra, el filipino, pueden llegar en barcos, no llegan en patera, porque navegar por el Índico, en fin, tiene sus complicaciones, y el Pacífico. A lo mejor llegan, pero en el momento hay un sistema que tienen de radares por satélite, los australianos están muy calladitos, pero ojo con los australianos, porque forman parte de los 5 ojos. Los 5 ojos es un sistema, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, que tienen sistemas comunes de vigilancia por el espacio, para defenderse ellos, los sajones. Los sajones siempre han sido los amos del mundo y lo siguen siendo. Bueno, entonces ellos detectan que llega un barco a las costas australianas. Inmediatamente 2 fragatas de la Real Armada Australiana salen al encuentro. Sacuden 2 cañonazos de aviso a la proa del buque, para el capitán del buque. Saltan algo así como el SAS australiano, son los grupos de intervención de comandos, saltan al barco, detienen a la tripulación, que solo está formada por hindús, por indonesios, pues vaya usted a saber de dónde y tal. Lo detienen, el barco se dirige a puerto australiano y sucede lo siguiente. La tripulación, sin juicio previo, es metida en un campo de concentración rodeados de serpientes venenosas. Bien, Australia es muy grande, tiene un desierto que se pierde. Lo meten allí. A Djokovic lo quisieron meter, al tenista. Y cuando los abogados le dijeron, oye, macho, ¿qué me estás contando? Si no te vacunas, a las serpientes. Y salió Djokovic, porque como salió por el aeropuerto de Melbourne. Bueno, a estos los meten allí y los tienen allí. No sabemos si se los comerán los cocodrilos de Darwin, que bajarán, los tirarán a los tiburones de la zona de Queensland, no sabemos muy bien. A los que iban en el barco, los montan en aviones y los dejan en algún atolón del Pacífico. Hay miles de atolones, ahí se quedan. Y los barcos son hundidos a cañonazos, punto. Cuando eso lo has hecho 1 o 2 veces, los piratas toman nota. Y dicen, oye, los australianos son de gatillo fácil, joder, no me fastidies. Entonces, claro, no tienen problema. Habrán visto ustedes en televisión el programa de control de fronteras.
Con eso está todo dicho. O sea, allí no se cuela nadie en Australia. Bueno, en Europa se cuelan todos. Bien, el modo liberal de vida europeo les garantiza a ellos el derecho de identidad y de autodeterminación, entre otros, así, muy importante, como la libertad religiosa para poder ejercer libremente la observancia de sus escrituras sagradas, fundamentalmente el Corán. Su cosmovisión, por cierto, es fuente de conflictos y choca contra los valores liberales y democráticos de los países integrantes de la Unión Europea. Factores como la baja tasa de natalidad, ahora hablaremos de ella, europea, las aberrantes políticas de género, que les voy a contar aquí en España, las políticas filoabortistas, sin comentarios, así como la alta natalidad musulmana vienen en desequilibrar la ecuación de las masas sociales endémicas que en un futuro más que próximo podrían quedar en minoría ante la creciente y vigorosa masa musulmana. Ante el Islam nos hemos de plantear dos interrogantes. ¿Estamos ante una realidad tolerante? ¿En su relación con las demás religiones o cosmovisiones es recíproco? Ambos conceptos son de vital importancia en todas las relaciones sociales interculturales, sea entre individuos, sea entre naciones. Ha de existir un entendimiento mutuo de respeto, tolerancia y reciprocidad entre las sociedades laicas y democráticas occidentales y los estados religiosos iluminados por las enseñanzas coránicas. Esto lo podemos ver en el llamado cosmopolitismo crítico de Sheila Ben Habib, es un teórico de la nación árabe, en el que la reciprocidad es vital en un mundo globalizado en el que se requiere un consenso comunicativo en la formulación de normas sociales y basada en el principio de libertad e igualdad. Y todo ello sustentado en ciertos derechos morales universales, básicamente el derecho al respeto moral y a la reciprocidad. Como ejemplo paradigmático podemos poner el de Arabia Saudita, que estará en la mente de todos ustedes, que profesa el islamismo como religión oficial del Estado. En este país existe un organismo gubernamental denominado Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, se llama HALA en árabe. Esta agencia está encargada de gestionar la política religiosa mediante su mutawen, que es la policía religiosa, para el cumplimiento de la Sharia, que es la legislación árabe. De hecho, musulmana, mejor dicho. De hecho, están prohibidas las actividades religiosas públicas no musulmanas, que no les pillen a ustedes entrando por la Meca o por Riad o por alguna de las ciudades con una Biblia o con un crucifijo en la maleta, porque a lo mejor le mandan también al desierto, en este caso al desierto de Arabia Saudita. Bueno, de acuerdo a su política pública religiosa, ninguna persona, y aquí lo estoy diciendo yo, puede introducir en el país o portar una Biblia cristiana, ni crucifijos, ni objetos religiosos ajenos al Islam en la vía pública. Europa cuenta con elementos suficientes para poder avisorar una situación histórica futura. De acuerdo con el teórico Alain Badiou, existen tres tipos de situaciones: naturales, neutrales e históricos. Esta última, la histórica, es la que tiene especial interés en la Europa actual, pues este tipo de actuaciones históricas proporciona las condiciones para que se genere un acontecimiento. En ese sentido, Badiou manifiesta lo siguiente, cito: llamo sitio de acontecimiento a la situación en la que un acontecimiento puede producirse. Las fábricas o las condiciones de vida de los inmigrantes en Francia son ejemplos claros de tales sitios. La demografía o masa musulmana es el sitio de acontecimiento del futuro europeo. Ojo, la demografía. Ahí está la clave. Tal como hemos expresado en el párrafo anterior, un sitio de acontecimiento propicia un acontecimiento y para Europa la tendencia demográfica de la masa musulmana. Ahora explicaré por qué hablo de masa musulmana. No son conceptos míos, son unos conceptos de uno de los grandes teóricos, el húngaro Elias Canetti, era un judío muy conocido, que ahora hablaremos de él. La masa, dice Canetti, tiene cuatro propiedades que son de interés para comprender más exactamente a lo que yo me estoy refiriendo, a la masa musulmana. En primer lugar, la masa siempre quiere crecer. La masa, desde el punto de vista filosófico y sociológico, la masa, al igual que el poder, no tiene límites. Tiende a expandirse, esto lo decía con respecto al poder, en un libro muy conocido de Pouvoir de Bertrand de Jouvenel, un teórico francés, el poder y la masa tiende a extenderse indefinidamente hasta ocupar todos los intersticios. Si es en el caso del poder, lo estamos viendo ya en España, quieren meterse
en su vida privada, cómo tiene usted que acostarse, no acostarse, ir, venir, nacer, fallecer, etcétera, etcétera. Y en el caso de la masa igual, si la masa crece exponencialmente 10 veces más que la masa etnoeuropea, voy a utilizar terminologías frente a la masa musul europea, las dos masas que están enfrentadas ahora mismo en Europa, desde el punto de vista sociológico, son la masa etnoeuropea, es decir, los originarios de Europa, y la masa musul europea, porque, ojo, los musulmanes, hay algunos que pueden ser de primera generación, pero, por ejemplo, en Francia, también en España, hay algunos que son de segunda o de tercera generación. No olvidemos, en Francia, muchos de ustedes que habrán estado en los años 70, en Francia ya había, yo la primera vez que voy a París en el año 79, y yo me monté en el metro y yo no sabía si estaba en el Congo belga. Tanto negro. Oye, me sorprendió en España. Vamos a ver. En España, yo cuando estudio Derecho, estoy hablando del año 74, aparece de profesor de prácticas de Derecho Civil, no se me olvida, desde aquí un saludo, el profesor Chumo Obote, que era guineano español. Es el primer negro que vi en mi vida. Porque las cabalgatas antes no había negros. Le ponían al concejal de turno con la cara que parecía, ¿recuerdan ustedes aquel cantante Al Johnson, el norteamericano, aquel que se vestía de negro y él con los labios blancos? Pues, el primer negro que vi fue el profesor Chumo Bote. Desde aquí un saludo. Chumo, si me estás escuchando. Y era el profesor nuestro, además profesor de civil. Imagínense ustedes, en el año 74, vivía todavía Franco. Bueno, una cosa espectacular. Bien, segundo, en el interior de la masa reina la igualdad. Se pasa por alto todo lo que pueda alejar de su fin principal. Todas las exigencias de justicia, todas las teorías de igualdad extraen su energía en última instancia de esta vivencia de igualdad que cada uno conoce a su manera a partir de la propia masa. Y en tercer lugar, la masa ama la densidad. No hay densidad que la alcance, nada de interponerse, nada de quedar vacilando. En lo posible todo ha de ser ella misma. Y luego, cuarto, la masa necesita una dirección. La dirección que es común a todos los componentes e intensifica el sentimiento de igualdad. Para la subsistencia de la masa, la dirección es indispensable. En el caso de la masa musulmana, la dirección es muy clara, es la que dictan los imanes en las mezquitas. Punto. Porque digamos que es el orientador no solamente espiritual, porque el Islam, ojo, el Islam es una religión, pero además es una manera de entender la vida. Yo he visto libros de derecho coránico, el derecho coránico está inspirado en el Corán, las relaciones con las mujeres están inspiradas con el Corán, si una mujer va a declarar en un juicio, su testimonio tiene la mitad de valor que la del hombre. Eso está en que diríamos las leyes de enjuiciamiento civil o las leyes de enjuiciamiento criminal de los países coránicos. Entonces, mucho cuidado porque por eso he hablado yo de Weltanschauung o cosmovisión, porque invade lo que es el Corán, las relaciones religiosas, humanas, de familia, jurídicas, de vivencia, culturales, etcétera, etcétera. Va más allá de la religión. Bien. Europa se nos presenta como un escenario de lucha entre masas abiertas contra masas cerradas. Un poco luego lo veremos, Karl Popper hablaba de las sociedades abiertas enfrentadas a las sociedades cerradas. Pues efectivamente lo que se está produciendo, las masas cerradas son las islámicas frente a las masas abiertas que son las masas de las sociedades democráticas. Bien, de acuerdo con Elías Canetti, que citaba hace un momento, exhiben dos tipos de masa. La abierta, que puede crecer de manera infinita con presencia en todos los lados y que reclama un beneficio universal, y la masa cerrada que abdica de crecer y se concentra, sería el caso de los europeos, en la mera subsistencia, ganando estabilidad pero sacrificando la posibilidad de crecimiento. Nosotros no crecemos por esos fenómenos que hemos analizado, el aborto, la eugenesia, la limitación de la fertilidad. Luego veremos cifras. España en estos momentos está en el 1,1. Todos aquellos países que estén por debajo del 1,5 están muertos. Están muertos. Yo siento decirlo, y aguarles la tarde, y se me van a ir muy deprimidos a casa, y van a ir a la primera farmacia de guardia, a tomar lexatines, y a tomar todo. Pero estamos muertos. Nosotros ya por razón de edad, pues nos dará un jamacuco con a mi amigo Fernando Sánchez Dragó, el pobre hombre, y pasará mejor vida, y iremos a Ciriego todos. Yo voy a ser el primero que voy a ir a Ciriego, efectivamente, pero esa es la realidad. Bien. De este modo podríamos identificar a la vigorosa masa musulmana como de tipo abierto y la melíflora europea como cerrada. El individuo de esta masa abierta podríamos denominarlo, aquí viene la denominación que yo les adelanté, musul europea, con características muy diferentes al etnoeuropeo,
es decir, al europeo de origen continental, grecorromano, agnóstico o cristiano. No tenemos nada que ver con los musulmanes en nada, porque la manera de ver la vida, por utilizarlo con una frase que ustedes me entiendan, es absolutamente diferente. Es más, ustedes preguntan a cualquier musulmán, sea muy creyente o no sea tan creyente, y le dirán que Occidente está degenerado, que Occidente está en decadencia y que ellos no quieren saber nada de Occidente. Si ustedes viajan por países, yo hace tiempo no voy por países árabes, pero yo recuerdo cuando viajaba, ahí el McDonald's no existía, todos estos chiringuitos que aquí hay en Europa no existían, ellos seguían comiendo pues, el falafel, el no sé qué, el kebab, patatín, patatán, y luego, por ejemplo, las películas, no veían películas europeas, y menos americanas, el demonio americano, veían películas producidas en Bollywood. Bollywood es el gran Hollywood hindú. O sea, es además una industria cinematográfica muy potente. Bollywood produce al cabo del año miles de películas que se ven. Ustedes pensarán que en Tailandia, que en Indonesia, que en Malasia. No, no, ahí no se ven películas gringas ni nada. Porque utilizo la terminología que utilizan en Iberoamérica. No, ahí se ven películas de Bollywood. Por eso muchas telenovelas y una cosa que les encanta y tal. Bien. La masa musuleuropea invertirá la masa europea. En este sentido, Elias Canetti señaló, cito, el ansia de crecimiento es la primera y suprema característica de la masa. Fin de la cita. Como señala mi compañero de facultad y buen amigo, el doctor César Vidal, que les sonará a ustedes mucho, una sociedad requiere para su permanencia, voy a ello, una tasa de fertilidad de 2,1 hijos familia. Y ninguna cultura con una tasa de fertilidad inferior al 1,9 ha logrado revertir el proceso de extinción y en el caso de una tasa de fertilidad menor a 1,3 es imposible ya revertirla. Entonces, por eso les decía que España con el 1,1, la Chiati ogni esperanza, abandona toda esperanza. Bien, en este sentido, Francia cuenta con una tasa de fertilidad de 1,8, Reino Unido con una tasa de fertilidad de 1,6, Alemania, Italia y Grecia de 1,3 y España, yo se lo decía, una tasa de fertilidad de 1,1. Tenemos la tasa de fertilidad más baja de la Unión Europea. Con eso yo creo que está bastante explicado. El promedio de la Unión Europea es de una tasa de fertilidad de 1,3, acelerándose vertiginosamente el proceso de decadencia en los siguientes lustros que nos esperan, frente a una tasa de fertilidad musuleuropea de 8,1. Los musulmanes en Europa tienen una tasa de fertilidad del 8,1. Decía el presidente Gaddafi, cuando era presidente de Libia, que efectivamente no les ganaremos por la fuerza de las armas, les ganaremos por el vientre de nuestras mujeres. Bien. Las predicciones más realistas señalan que para dentro de unos 30 años, que desde el punto de vista histórico es pasado mañana, Francia será musulmana. Si ustedes han leído Sumisión de Houellebecq, es un libro que es una distopía muy peculiar en la cual en unas elecciones el presidente de Francia es un musulmán. Y entonces él se hace una novela. Houellebecq es un personaje muy controvertido, es una especie de Sánchez Dragó a la parisina, como ustedes se pueden imaginar, muy provocador y tal. De hecho, ahora hay abierta un conflicto que ha producido por una de sus declaraciones y, bueno, han llegado a un acuerdo con el imán de París para suavizar las cosas y tal. Pues, efectivamente, Francia, no les quepa la menor duda, si ustedes han viajado recientemente, puede ser dentro de un año o hace 2 años, van a Francia y hay barrios de Marsella, barrios de Lyon, barrios de París, en los cuales ustedes no entran. Les pasó a los españoles que fueron a Saint-Denis, al partido. A ellos lo volaron todo, los robaron los relojes, las carteras, y hubo intentos de violación de un montón de mujeres españolas que yo creo que por vergüenza se han callado. Pero vamos a ver, que los españoles nos creemos que somos los tercios de Flandes, ya llegamos y vamos a conquistar. ¿Usted se mete en Saint-Denis? ¿Vestido de qué? ¿De hooligan? ¿Usted sabe lo que hay en Saint-Denis? ¿No lo sabían? Claro, pasó lo que pasó en Saint-Denis. Bueno, por el caso de Saint-Denis, cualquiera de ustedes que conozca estas ciudades lo podrá ver. El 50% de los nacimientos en Holanda y Bélgica van a ser, estamos hablando dentro de 30 años, de musulmanes. En Bélgica, si ustedes van al famosísimo barrio de Molenbeek, pues bueno, o vas vestido con chilaba o con galabía. Yo tengo una galabía egipcia que me hice allí y yo cuando he ido a los países musulmanes, yo me mimetizo y me dejo la barbita y bueno, yo parezco un imán de la mezquita de Al-Azhar.
No hay problema. En Israel me ha pasado lo mismo, ¿eh? Yo en Israel también tengo una especie de fenotipo medio judío, me pongo la kipá y a mí me habla en hebreo. Yo recuerdo, llego a Israel la primera vez al aeropuerto de Tel Aviv y el tipo me habla en hebreo. Digo, joder, vaya cara que debo tener. Y le dije, no, que soy español. Y dice, che, viniste. Era argentino, ¿cómo no? Los argentinos, hasta judíos argentinos. Bueno, yo los quiero mucho. Desde aquí un abrazo a Paparelli, que es uno de los periodistas que está conmigo, que es italo-argentino. Bien. La verdad es que, en definitiva, sin ser profetas del apocalipsis, sí podemos mantener que en las 2 próximas décadas sobre el 40% de la población europea será musulmana. Y nuestra querida piel de toro estará condenada a la extinción. Pues con más de 2 millones de musulmanes en estos momentos en España, son datos de algo así como la comunidad de, iba a decir de creyentes, la comunidad de organizaciones musulmanas en España, 2.200.000 hay en España. Censados, y yo me he manejado yo las estadísticas de ellos. O sea, me fío más de las comunidades islámicas a la hora de dar datos que otros datos que nos pueda proporcionar nuestro paisano Tezano. Tezano dirá que no hay moros en España. Bueno, ¿qué va a decir? O sea, vamos a ver. Tezano, yo no sé si algún día aparecerá por aquí, por nuestra querida tierra. Es de aquí, ya saben ustedes que Tezano es de aquí, y habrá que echarle a la bahía. Joder, porque claro, dice unas cosas que no hay quien las aguante. Bien, lo digo de broma, claro, lógicamente. Bien. El sitio de acontecimiento histórico musulmán en Europa es consecuencia de la relación entre historia y política. Todo orden discursivo se establece como resultado de una relación entre dos. Para el caso del euroislam sería entre un objeto y otro. De acuerdo con el teórico Rotzenweig y respecto a la revitalización judía en la Europa de entreguerras, esta agonizaba asfixiada entre dos corrientes. Eso ya pasó en Europa con los judíos, entre dos corrientes. El sionismo y la tendencia asimilacionista. Eso ya pasó sobre todo finales del XIX, primer tercio del siglo XX, con las minorías que en algunos países eran unas relativas mayorías judías, pasaba igual. Había, por eso los liquidaron a muchos que joder. Los alemanes, yo soy alemán, no, usted es judío alemán. Y cuando llegaron los nazis, usted no es alemán, usted es judío. Eran los asimilacionistas y los llevaron a Auschwitz, a Treblinka o a cualquiera de los campos de exterminio. Mientras que los sionistas, bien es verdad que el movimiento creado por Theodor Herzl era un movimiento nacionalista. Los movimientos nacionalistas, como saben ustedes, nacen en el siglo XIX. El alemán, que da lugar a la unificación de Alemania, el italiano, la unificación de Italia. En España, el catalán. El catalán parece que se olvida, el catalán es un invento de la Renaixença. En el siglo XIX hay dos personajes, que es Valentía Miral y Prat de la Riba, que se inventan que los catalanes son una... El doctor Bartolomé Robert, que tiene una estatua en Barcelona, que joder, parece la estatua de la que hay en Roma, dedicada a Víctor Manuel II, es el teórico del racismo catalán. Él escribe un libro, no sé si lo han leído ustedes, si no se lo recomiendo, La raza catalana. Bueno, dice unas cosas, está copiada del Conde de Gobineau. El Conde de Gobineau va a ser el gran teórico del siglo XVIII, que es británico, que crea las razas, y de ahí beben todos los nacionalistas. Y el problema de los judíos es muy similar al que hoy estamos viendo. Bien, bajo esta perspectiva, esta interpretación nos muestra una fuerte relación entre los caracteres metahistóricos y metapolíticos en la que resulta la asimilación, esto es la disolución dentro del pueblo y su renacionalización dentro de las naciones en las que habita. Para el presente caso y de forma teórica, los musulmanes podrían ser considerados, fíjense lo que voy a decir, como los nuevos judíos. Nuevos judíos entre comillas. Alguno, en fin, estará... pero, porque yo he hecho primero la comparación de lo que pasó con los judíos. Pues los musulmanes, hay unos que se querrán integrar, es verdad, que hay musulmanes que se quieren integrar, pero luego hay otros que no, son fuertemente, no tanto nacionalistas, porque ese movimiento panárabe que van a hacer en los años 60 con el movimiento de no alineados, el caso de Nasser, la República Árabe Unida, o el caso de Saddam Hussein, recordemos, Saddam Hussein estuvo en España, ni les cuento de veces, era mi amigo de Franco, se codeaba de tú a tú. Y nosotros, yo hago excursos históricos para contar las cosas que no les cuentan a ustedes. Cuando en el año 73 se produce la guerra del Yom Kippur y hay la crisis del petróleo, toda Europa para los coches. Hay fotos en internet que ustedes ven las Unterbahn, las autopistas alemanas sin coches. Y Saddam Hussein visita España. Se entrevista con el general Franco y le dice, tranquilo, la gasolina la que queráis. Y efectivamente, en el año 73 en España no hubo escasez de gasolina, porque países como Saddam Hussein
Irak, nos dio toda la gasolina que quisimos. Bien, en el perfil psicológico, esto es importante, del musulmán se produce una fuerte resistencia a la asimilación. Pero no porque él no quiera asimilarse, sino que la fuerza de la cosmovisión islámica es tan potente que, por utilizar una terminología marxista, que es hegeliana, en realidad, le aliena. Le aliena y entonces él, por mucho que quisiera asimilarse, esa ideología, que es la ideología islámica, la cosmovisión islámica, hace que efectivamente se resista. Los sistemas de creencias conforman una parte fundamental de nuestra formación y comportamiento en una sociedad determinada, ellos no iban a ser la excepción. La teoría de los choques culturales pone en evidencia las confrontaciones entre los diferentes sistemas de creencias, las diferentes formas de aprender, de conocer el mundo y su circunstancial realidad. Ya el psicólogo Carl Gustav Jung enfatizó que existen unas diferencias muy claras desde el punto de vista psicológico entre Occidente y Oriente. Y destaca Jung que mientras en Occidente nos centramos más en el individualista yo, en Oriente se tiende más hacia una comunitarista relación espiritual. Es decir, nosotros los europeos somos individualistas porque bebemos de las fuentes de la Revolución Francesa y todo lo que supieron las teorías de John Locke, por ejemplo, o del mismo Alexis de Tocqueville, cuando escribe la democracia en América. Bebemos de eso, de la Revolución Francesa y de los teóricos ingleses, de la democracia liberal. Mientras que los musulmanes son comunitaristas, es un enfrentamiento que lo vemos en la sociedad entre individualismo y comunitarismo. Los musulmanes son más comunitaristas, ¿por qué? Porque los musulmanes forman parte de lo que ellos llaman la umma. O sea, los musulmanes no son musulmanes de Siria, musulmanes de Irán, musulmanes de Turquía. No, ellos forman parte de la umma, que es la comunidad de creyentes, porque el Islam les unifica a todos los miles de millones de musulmanes en el mundo. Entonces, si ya partimos de que las concepciones antropológicas, sociales, culturales y no digamos psicológicas son diferentes, va a ser muy difícil que se integren en Europa y que nosotros, la otra contraparte, es que nosotros, los europeos, herederos de la tradición liberal, de la tradición de la Revolución Francesa, aceptemos lo que supone el Islam. Bien, así estas diferencias, a modo de característica, las podemos ver en diversas encuestas, en las que mediante una referencia cruzada de opiniones de unos con otros, podemos observar cómo los musulmanes, en un 68%, perciben a los occidentales como profundamente egoístas. Mientras que los occidentales, un 58%, consideran que los musulmanes son peligrosamente fanáticos. Y sin olvidar que los musulmanes, en un 61%, consideran inmorales, se lo adelantaba ya hace un rato, a los occidentales. Estas cuestiones de índole axiológica, de índole de valores, hacen no ya difícil, sino irreconciliable la asimilación de los musulmanes en Europa. La civilización islámica, como identidad cultural histórica dentro de la historia de las civilizaciones, ha dado a sus sujetos unas amplias identificaciones que la hacen aparecer como una identidad cultural en la que de todos los elementos que conforman la misma aparece la religión como la fundamental. Eso lo decía yo hace un rato, la religión va a iluminar sus conceptos antropológicos, sus conceptos culturales, sus conceptos sociales, etcétera, etcétera. Bien, la identidad nacional ha sido vista como un requisito de acción conjunta, de gestación y legitimación de proyectos de consensualidad. De acuerdo con las tesis de Huntington, en el famoso libro de Lucha de Civilizaciones, nos dice, cito, las cuestiones de identidad priman sobre las cuestiones de interés. Un segundo, perdona. Se iba el presidente, como sabes que tenía una cena importante con un miembro importante también del gobierno de Cantabria. Y luego el teórico Hassan al-Turabi nos dice que las religiones ofrecen a la gente un sentimiento, identidad y una dirección en la vida. Ser miembro de la Umma, de esa comunidad de creyentes, es muy importante para ellos. Esto es de vital importancia en los procesos de reconfiguración social de la actual Europa, al ser una variable que otorga a la religión una cuestión de peso en la falta de asimilación del musul europeo. Bernard Lewis nos manifiesta que se ha visto una tendencia recurrente en momentos de emergencia a que los musulmanes se encuentren su identidad y lealtad básicas en la comunidad religiosa, la Umma, que les he dicho, es decir, en una identidad
definida por el Islam más que por criterios étnicos o territoriales. Si bien Lewis condiciona esta expresión a una situación de excepción, hoy podemos ver que no es así, ya que no se requiere de esta situación de emergencia para que el musulmán encuentre su identidad, su religión, pues esta la busca y la encuentra en condiciones totalmente normales. Los sistemas políticos occidentales de Europa pueden perecer y transformarse en un sistema musulmán islámico. Ya Huntington expone que toda civilización es mortal, es decir, puede parecer o evolucionar mediante 6 etapas: mezcla, gestación, época de conflicto, imperio universal, decadencia e invasión. Por razones de tiempo no les voy a explicar lo que nos dice Huntington acerca de cada una de estos temas. Bien, tal como Iberoamérica fue objeto de una conquista y de la imposición del cristianismo a través de la misión evangelizadora, Europa se encuentra inmersa en una conquista silenciosa a través de la imposición religiosa mediante el poder de la masa. Recordar que decíamos hace un rato que la masa tiende a expandirse y que Huntington acertadamente avizoró. Nos dice Huntington, el tema no era ya el ayornamiento, la puesta al día, sino una segunda evangelización de Europa. El objeto no era ya modernizar el Islam, sino islamizar la modernidad, que es lo que pretenden los musulmanes. Es decir, todo aquello que se deriva de la Revolución Francesa, eso no me vale, vamos a islamizar la sociedad europea. Y ello da lugar a lo que ya escribiera, tras el ataque a las neoyorquinas Torres Gemelas en 2001, la controvertida periodista italiana Oriana Fallaci en su interesantísimo y provocador libro La rabia y el orgullo. La rabia y el orgullo. Nos dice: para conquistarnos no necesitan pulverizar nuestros rascacielos. Les basta nuestra debilidad y su fertilidad. Paren demasiado esos hijos de Alá. Lo decía ella. Bien, vamos a ir adelantando. Voy a saltarme a Popper, a Hannah Arendt, la teórica de los orígenes es una conferencia muy técnica, con muchos conceptos. Yo fui profesor, lo ha dicho Manuel Ángel, muchos años profesor de filosofía del derecho y del Estado. Entonces, claro, lógicamente todos estos autores los conozco bien, pero lógicamente hay que saltar. Bien. En 1970, por dar algunos datos, según la Enciclopedia Mundial Cristiana, habían 20% más de católicos que de musulmanes. En esta comenzada tercera década del siglo XXI, el número de musulmanes ha crecido pavorosamente y se estima que en los momentos actuales rondan los 1.800 millones de personas. Datos de ellos, no míos o de europeos, lo han dado ellos. Mientras tanto, el número de cristianos está en cifras de unos 2.000 millones de fieles, de los cuales unos 1.100 millones son católicos. Pero tampoco nos fiemos, ya no somos católicos que vamos a ir a las cruzadas. No, el ejemplo de España es paradigmático. La gente, bueno, el folclore de Andalucía, de las procesiones, eso no quiere decir que seamos unos católicos, como decía nuestro paisano, a machamartillo, nuestro paisano Menéndez Pelayo. Luz de Trento, eso sí, olvídense, ya no existe. Bien. Los seguidores de Mahoma, por ejemplo, de datos, superan el 10% de la población total en Chipre, es el 25,4%. Bulgaria, el 11,5%, 900.000. Superan el 10% en al menos 10 países, entre ellos Francia, 10,5%, Bélgica, 10,2%, otros grandes países europeos como Gran Bretaña, el 9%, o 6 millones. Gran Bretaña es un caso paradigmático. Si ustedes lo han visto, la televisión, habrán contemplado el Parlamento de Westminster iluminado para celebrar el Ramadán. No olviden que el primer ministro británico es un hindú musulmán, el alcalde de Londres es un musulmán de origen pakistaní, el primer ministro de Escocia es un musulmán también de origen pakistaní, y la mayoría de los alcaldes de Manchester, Liverpool, todas las ciudades que ustedes imaginen, son musulmanes. Inglaterra a mí me da la risa. Que salgan los ingleses, aquellos ingleses, en la India, cómo trataban a los pobres hindús, en las miles de territorios que tuvieron en África, que eran los amos. Si ven ustedes la película Memorias de África, lo verán. En Memorias de África se representa clarísimamente. ¿Dónde están? Con musulmanes en el gobierno. O sea, a Inglaterra le quedan 3 telediarios y ya puede venir el Front National, los que quieran, que no tienen nada que hacer. Bien, en todos los casos estas cifras multiplican por 5 o 6, voy a ir terminando, las de aquellas primeras colonias de migrantes llegados desde el norte de África, así que Turquía. Todas las polémicas que ha habido aquí, desde las caricaturas de Mahoma, los atentados de Cambrils y de Barcelona. Por cierto, los atentados de Cambrils y Barcelona
que los Mossos de Escuadra ya vieron ustedes cómo trataron el tema. Disparos a la barriga, como decía Manuel Azaña, en Casavieja, liquidaron y sacó el problema. O el puente de Londres, que un compatriota nuestro, con un monopatín, intentó evitar los accidentes que hubo allí. Bien, otra frase antes de morir en el 2006 de Oriana Fallaci. Yo tengo aquí la rabia y el orgullo fotocopiado, no se lo voy a leer, pero sí digo una frase que es muy significativa. Cito: Europa ya no es Europa. Es una provincia del Islam como lo fueron España y Portugal en tiempos de los moros. Es anfitriona de casi 16 millones de inmigrantes musulmanes y en ella pululan los mulás, imanes, mezquitas, burkas, chadores. Alberga a miles de terroristas islámicos a quienes los gobiernos no saben identificar ni controlar. La gente tiene temor y al agitar el estandarte del pacifismo, un pacifismo anti-estadounidense, se siente protegida. Podríamos seguir, pero yo voy a terminar con una frase. El problema de que ella denominaba Europa Eurabia, la llamaba Oriana Fallaci. Ya saben ustedes que murió de un cáncer, volvió a su tierra de Florencia, ya era florentina, al igual que el Dante y al igual que Miguel Ángel. Miguel Ángel era florentino. Bien, si perdemos Europa no será únicamente, y ya con esto termino, por culpa de la vigorosa invasión musulmana, sino porque una raza de políticos melífluos y cobardes ha controlado el poder y ha hecho todo lo posible por destruir los valores básicos e inamovibles que actúan como pilares de la cultura europea y la dignidad humana, como son la verdad, la libertad, la misericordia, la justicia, la honradez, el respeto al derecho ajeno, la igualdad de oportunidades, el imperio de la ley, la propiedad, la limpieza ética y otros muchos que esos invasores suelen aplastar. El mayor riesgo de esta Europa acobardada no es ser colonizada por los musulmanes, sino ser monopolizada por los miserables, por los políticos miserables. Vivimos, y ya termino, tiempos de incertidumbre no aptos para dudas ni para renuncias, ni para entreguismos ni para chalaneos. No son tiempos para melindrosos seguidores de la corrección política o para epígonos cobardones del entreguismo y la traición. Son tiempos que se avecinan recios y que nos llaman a extraer lecciones de las palabras de Sir Winston Churchill, cuando en 1942 dijo: nunca rendirse, nunca, 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 en nada grande o pequeño, grande o chico. Nunca rendirse, salvo a las convicciones de honor y el buen sentido. Nunca ceder a la fuerza, nunca ceder ante el aparentemente aplastante poderío de los enemigos. Muchísimas gracias. Luis Sánchez de Movellán de la Riva. Querido Luis, bueno, yo supongo que habrá preguntas y todavía nos quedan unos minutos, no. Ángel. Sí, yo creo que es interesante. Además hay algunos compañeros aquí, sí, algunos compañeros de combate en la vieja radio. Supongo que seguirán nuestros colegas, Lino, Raúl, nuestros colegas, Alfonso, Jesús Herrera, por Dios, nuestros colegas de la Voz del Sáhara Libre, de Radio Nacional. Radio Nacional, se llama, de España no, Radio Nacional Sáhara. Supongo que seguirán oyendo lo que han dicho. Supongo que alguna cosa no estarán de acuerdo contigo. Pensé, no era el momento, hablamos de lo que está pasando en la Palestina ocupada, pero ese es el momento. La gente precisamente del Al-Fatah, que la mayoría de ellos además son los más radicales y los más terribles, son en el sentido bélico, lo digo, no digo de cosas. Son cristianos, son católicos. Una cosa rapidísima. Yo recuerdo una vez en Nicaragua, llegaron una gente de Violeta Chamorro, Enrique Bolaño, yo creo que estaba Violeta Chamorro. Y había un grupo de palestinos importante, el Al-Fatah, el Frente Popular de Liberación Palestina, del doctor Habas, los más radicales, los más duros, los más combativos. Y la mayoría son cristianos. El doctor Habas era católico, apostólico romano. Y entonces llegaron allí a Nicaragua y a un hombre mítico, legendario, de Biden Pastor, el comandante Cero, que estuvo en Santander una temporada, Jesús se acuerda perfectamente, y Alfonso el Amo, y bueno, mucha gente, Tito, que está por allí también, que hizo la escolta, en fin, esas cosas no vamos a contar ahora. Bueno, pues entonces preguntaron que lo que querían, que dónde había una iglesia católica en Nicaragua. Entonces Edén les dijo: aquí
faltan muchas cosas, pero iglesias todas son católicas. Y eso, todos los 8 o 9 días que estuvieron allá en Managua, luego fueron a Granada y a Masaya, todos los días iban a misa, todos los días dejaban las A47 en la puerta, se quitaban los fedallines, iban de camuflaje, pero se quitaban las fedallines, vamos, las quefillas, los pañuelos, y entraban y salían y tal, lo del Alfadas. Esto lo digo porque, en fin, ahora son los que están otra vez combatiendo, son los que están, los famosos que están desde las zonas suyas de combate, están proyectando, por decirlo de alguna manera, los cohetes a las zonas ocupadas, las zonas del llamado Estado de Israel. Tenía que decirlo y lo he dicho. Y ahora, bueno... No, voy a hacer alguna puntualización Bien. a lo que ha dicho Federico, pues importante. Ahora, lo habéis leído en la prensa, hay problemas en la mezquita de Al-Aqsa, en la explanada de las mezquitas. Yo conozco Israel, he estado muchas veces en Israel, incluso he vivido en un kibutz. No voy a dar más datos, pues no puedo darlos. Y lo primero que te enseñan en determinados kibutz en el que yo estuve, ¿usted sabe manejar una AK-47? Está todo dicho. Yo di aquí una conferencia sobre el Estado de Israel. Yo pensé que iba a acabar esto como Rosario Aurora, no acabó como Rosario Aurora. Yo no soy ni pro palestino ni pro judío, simplemente intento analizar, lo mismo que he intentado hoy analizar desde el punto de vista sociológico y cultural lo que sucede. He planteado hipótesis, ustedes si me han oído bien, yo he planteado hipótesis y el problema que yo tengo, lo decía Enrique Álvarez hace un rato cuando entraba, que yo en su día hice en el diario Montañés un análisis de la transición y de la caída del franquismo y tal, y me decía Enrique Álvarez, has acertado en lo que decías. Entonces yo muchas hipótesis, algunas de ellas las lanzo en la radio en la que estoy, pues de momento son hipótesis, por utilizar la terminología hegeliana, que luego la coge Marx. Esas hipótesis, desgraciadamente, muchas veces se convierten en tesis, son verdad. Entonces, en el caso de Israel, salvo que haya alguna pregunta ahora que les dejo, es muy delicado porque de las 3 culturas que conviven en estos momentos en Israel, el que está pagando el pato es la cultura más débil, la cristiana. La cristiana está teniendo problemas muy serios, problemas de agresiones por parte, curiosamente, más de los judíos que de los árabes. Lo que ha dicho Federico es verdad. Yo en Belén he asistido a misa con palestinos. En Belén la mayoría de los árabes que viven son árabes cristianos, árabes católicos, y yo he estado en Belén, donde nace nuestro Señor Jesucristo, en misa. Es un impacto para un español. O sea, un impacto porque tú en España vas a misa y estás con los colegas de aquí, y tal, todos somos blanquitos y tal. Y encontrarte allí con árabes que son católicos y que están con una devoción que ya nos gustaría aquí tenerla, pero no solamente España, en Europa, a mí es una de las cosas que en los viajes que he hecho a Israel me ha impresionado más. Si ustedes han viajado a Israel, lo habrán visto, y si no han viajado, viajen. Es una zona conflictiva. Yo tuve que salir, me acuerdo, en Tel Aviv, una manifestación de grupos, además era de israelí, grupos pro-palestinos. Ahí es una cosa muy rara, que hay israelíes que son pro-palestinos, pues los hay. Y yo salí corriendo porque allí las manifestaciones no las disuelve la fuerza pública, las disuelve el ejército a tiros. Yo estaba en una manifestación que fue disuelta a tiros por el Tahal, por el ejército israelí. Entonces, es una zona muy conflictiva que nos dará muchas páginas en todos los diarios durante muchísimos años. Si alguno de ustedes tienen alguna pregunta concreta, alguna cuestión, algo que les interese. Zacarías. Puente. Sí, hay un señor ahí. Bueno, pues encantado de escucharle. Gracias. Felicitaciones. Dilo bien, que le anima, eso le anima mucho a Sí. conferencias. Sí, Pero- se me pone la autoestima que ni le cuento. Pero nos ha puesto un panorama horrible. Eso sería para hablar mucho y discutirlo. Pero yo voy a hacer una propuesta. Si la emigración no viene a España, como España fue a todas partes, ¿quién trabaja? Entonces ahora voy a dar mi propuesta. Esa es una pregunta. Mi propuesta es que la migración es necesaria y es la que hace crecer los países. Pero nosotros tenemos a nuestros hermanos de América y les ponemos las dificultades para que vengan. Hablan como nosotros, comen como nosotros, piensan como nosotros, cantan mejor que nosotros.
¿por qué no? Y hablan un español mejor que nosotros, concretamente los colombianos. Lo digo porque tengo un periodista hispano-colombiano aquí. La misma religión, en fin, las mismas maneras. Abramos las puertas a nuestros hermanos, a mis primos, a nosotros, a todos, América. Y nada más, felicitaciones, y no digo más que... A los españoles de la otra orilla del océano, que decía la Constitución de Cádiz. Pues recuerden ustedes que cuando se promulga la Constitución de Cádiz, es dirigida a los españoles de ambas orillas del océano. De la otra orilla, efectivamente. Usted tiene razón, y le digo, a los iberoamericanos, digo ibero porque también meto a nuestros hermanos brasileños, a los iberoamericanos no se les pone ningún problema porque hay convenios de doble nacionalidad con todos los países. Un señor viene aquí y viene, punto. Oiga, soy dominicano, soy argentino, no hay ningún problema. Porque lo que ha dicho usted es verdad. Desde el punto de vista cultural, religioso, de costumbres ya no tantas. Porque costumbres, yo que conozco bien México, estuve aquí en una conferencia sobre México, que me invitó también, y bueno, pues, en fin, las costumbres no sé. Pero tiene usted razón en lo que ha dicho. Vienen, son gente muy esforzada, lo digo porque yo conozco muchos iberoamericanos que están trabajando en España, son gente muy esforzada, y es gente que no tiene ningún problema en asimilarse, pero tienen un problema que los musulmanes no tienen. Los musulmanes no se adoptan ni se asimilan. Pero el iberoamericano o el hispanoamericano copia las costumbres malas de los europeos degenerados, especialmente las de los gringos. No hay iberoamericano que no se ponga la gorra de los Ángeles Lakers. ¿Usted qué hace con la gorra? O vestido con los calzones enseñando el calzoncillo como los presos de las universidades de las cárceles de Milwaukee. ¿Qué hace usted? Así. Y luego además pasa una cosa con los hispanoamericanos. Cuando ellos ahorran el suficiente dinero, no se quedan aquí, se vuelven a su país. Entonces, no es un emigrante que venga a quedarse, es un emigrante de ida y vuelta. Se vuelve a su país con lo que ha ganado en España en euros. Bueno, con euros viven allí. Usted se va a Brasil y con 1.000 euros al mes, lo que cobra de pensión, vive usted como el maharajá de Capurtala. Vamos, ni lo cuento. Entonces, esa es la diferencia entre la emigración iberoamericana y la emigración musulmana. Además, la emigración iberoamericana tampoco gorrea mucho, gorrea entre comillas, lo diré de gorra, porque mientras que el musulmán, vamos a ver, en la Comunidad de Madrid, a mí me hace gracia, yo que vivo en la Comunidad de Madrid, que soy de aquí, me hace mucha gracia cuando dice, bueno, no, joder, la señora Ayuso, el PP, esto es la pera limonera y tal. Si usted coge que se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid las listas de becas para comedor y becas para libros, Mohamed Mustafa, Mustafa Mohamed, punto. Esto que digo yo no lo estoy diciendo por decir. Si usted agarra el boletín, lo ve. Y cuando llega un españolito, mi hija estudió en un colegio concertado que había hasta chinos. Eran muy espabilados los chinos. Los chinos son listos desde que nacen. Eso es así, es cuestión de raza, es cuestión de genes. Y entonces tenía musulmanes, tenía un compañero que era Yassin, que era efectivamente marroquí. Sus padres eran marroquíes y se habían venido. Entonces Yassin tenía de todo, beca de comedor, beca de libros, matrícula gratis, la pera. Y había un chavalito que era mulateco, que dicen en Cuba, yo tengo familia cubana, y su padre trabajaba aquí de portero en Madrid y su madre de limpiadora por las casas. Y bueno, pues habían venido a la República Dominicana, huyendo de la pobreza y tal. Pidieron también beca y le dijo, no, es que usted es hispano. Pero coño, ¿qué hacen? ¿Diferencias de pobreza? Si el pobre teóricamente musulmán se le da, o morito, y si soy hispanoamericano, y no se la dieron. Al chiquito dominicano. Entonces, con eso yo creo que algo le he contestado. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Sí, rápida, por favor. A ver, antes ha dicho que España está peor preparada frente a la inmigración que Italia. ¿Puede explicarme un poco? Bueno, vamos a ver. Lo de peor preparada España no es así, tiene medios, porque los tiene de momento, porque con el despilfarro que hay llegará un momento que las lanchas de la Cruz Roja no saldrán y la Guardia Civil tampoco, porque la Guardia Civil, ya saben ustedes, que está funcionando con vehículos todoterreno Dacia, que es una marca rumana, y los grandes Land Rover y Toyota se les está mandando a Marruecos. Entonces, yo no sé si el que está preparado... Italia, vamos a ver, Italia es la tercera potencia europea
tiene una armada importante, tiene medios técnicos para tener emigración importante, aunque efectivamente se han producido avalanchas, pero España, el problema es que si estuviera mejor repartido el dinero y no se robara, en España se está robando más por parte de la clase política que en la famosa Tangentópolis, en la época en la que gobernaba la democracia cristiana en Italia, que era la pera. O sea, había miles de coches de coches oficiales, una corrupción brutal. La sigue habiendo. Por ejemplo, la recogida de basuras en Nápoles, no se crea que son los servicios municipales de basura, la mafia. Entonces, en Italia es muy peculiar, son muy creativos, pero en España, como el dinero está mal repartido y como el dinero se lo lleva quien no se lo tiene que llevar, tenemos menos medios, evidentemente. Y si no fuera, y con esto termino, por la labor de la Iglesia Católica, con toda la red de sopas bobas, comedores sociales, Cáritas, el no sé quién, Manos Unidas, etcétera, etcétera, los que venían aquí dejaban de venir porque no tendrían ni para un plato de sopa caliente. Quiero recordar, está aquí mi querido compañero y amigo, no te lo mereces, Lino, pero lo voy a decir. El martes te presentas la alcaldesa tu libro, que ya se está comentando mucho. Un niño, ¿cómo es? Un niño del palacio, ¿cómo es? Un palacio, sí, bueno. Va a ser el martes, ¿no, Lino? El martes en el palacio de en la Magdalena, ¿no? Donde tú vivías, donde tú naciste. No, hombre, lo digo, porque el título, ¿cómo se llama exactamente? Es El niño del palacio, así, ¿no? Bueno, pues el martes tienen ustedes que quieran la cita conmigo. No te lo mereces, ¿eh? Trabajó conmigo muchos años en la SER, pero en fin. Simplemente, ¿hay alguna otra pregunta? Pues vamos a terminar, pues nada, hay que decirlo y lo digo con todos ustedes antes del aplauso que supongo, el Fadash Polisario, Istiklal Sario y sobre todo Fortaleza en español, Fortaleza, presidente Gali. Muchísimas gracias.